Pero pues exactamente, era director del ISTESON. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Se quitó el cubrebocas, ese sí lo traía, a mí Sí, me consta, lógico. para estar aquí con el diálogo más en directo. A ver, Pedro Ángel, antes de irnos con tus aspiraciones, renunciaste al ISTESON. ¿Cómo dejas el ISTESON? Porque hay muchas críticas de desabasto de medicamentos, de deudas. A ver, pero primero, ¿cuál es tu diagnóstico, el tuyo? Yo te ahorita Sí, te voy a preguntar el de la gente. sí, A yo ver. primero que nada quiero comentar, Luis Alberto, agradecer a la gobernadora Pablo Luis que me haya designado director del ISTESON, cargo que ocupé casi 3 años. Y yo pues le reitero a ella pues mi lealtad y mi agradecimiento a los trabajadores y a los derechohabientes, pues también mi respeto y aprecio personal. Y yo quisiera señalar que tres cosas con respecto al desempeño en resumido que yo tuve en estos años. Y el primero que nada es que nos enfocamos por instrucciones de la gobernadora a estabilizar las finanzas del fondo de pensiones, que era el tema más delicado y que ponía en riesgo la viabilidad financiera del instituto y la existencia propia del instituto, cosa que hicimos y cosa que creo que le habrá de dar viabilidad al instituto durante muchos años. Segundo, tratamos de mantener el servicio médico y mejorarlo en la medida que se puede. Y además, sobre todo, pudimos atender la pandemia del COVID-19, donde invertimos 77 millones que no estaban presupuestados y que se han utilizado los recursos propios del instituto. Nosotros, desafortunadamente, no recibimos ningún apoyo extraordinario para atender la pandemia y tuvimos que invertir 77 millones que lo tuvimos que tomar del gasto de operación. ¿Qué te puedo decir yo de todas las cosas que me tocó hacer a mí? Yo creo que hay tres cosas relevantes. La primera, que pudimos detener el tema de las pensiones abusivas, que de manera inmediata, en cuanto obtuvimos la resolución, se fue un ahorro de 1.523 millones de pesos de pasivo contingente, pero en el largo plazo hubiera significado como 72.000 millones de pesos, prácticamente la viabilidad del instituto y la garantía de pagar pensiones. Lo segundo fue el tema de la Universidad de Sonora, el que durante 15 años se habían negado a pagar las cuotas que les tocaba. Llegamos a una negociación muy favorable para ellos, muy favorable para nosotros, y ellos habrán de pagar 170 millones adicionales a lo que venían pagando anualmente, y eso es un logro muy, muy importante. Y tercero, yo quisiera, como saben, nosotros recibimos el ISTESON en medio del escándalo y en medio del desfalco. Se pudo establecer exactamente cuál era la cantidad, que fueron 2.280 millones de pesos. A mí me tocó ratificar todavía las denuncias antes de dejar el cargo, y de eso se han pagado 1.000 millones porque ¿Cómo? institucionalmente se ¿Ratificaste reconocieron. tú? Dice. Yo ratifiqué la denuncia porque sigue en la Fiscalía Anticorrupción, y me tocó a mí hacer la ratificación ya sobre las pruebas finales, digamos. Es confirmar que esas pruebas nosotros las entregamos, es un procedimiento jurídico. Y ese procedimiento ahí está. Independientemente de eso, se logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda donde se reconocía institucionalmente ese faltante, de los cuales Hacienda ha pagado en estos 4 años alrededor de 1.000 millones de pesos, y quedan 1.280 saldo a favor del instituto, que habrá seguramente la gobernadora a pagar al menos una parte de aquí a concluir su periodo. O sea, Y, dices, y dejaste 1.280 a favor de pensiones. Sí, del saldo de pensiones, de lo que quedó reconocido institucionalmente que no se había entregado en la administración anterior. De esos 2.280 millones, 1.000 millones ya se recuperaron, digamos, gracias a la gobernadora y al secretario de Hacienda, y el resto pues habrá de irse cubriendo a lo largo del tiempo, y si no, quedará pues en los registros contables para que se siga cobrando en la siguiente administración. Yo quiero señalar que esos son los temas más relevantes que me tocaron a mí, y aún en la dificultad financiera que vivimos, nosotros nos tocó en mi periodo construir la clínica del CIA Centro aquí en 12 de octubre en Nayarit, que nos costó 84 millones de pesos, que es una clínica de medicina familiar muy moderna, que nos ayudó a desfogar la presión que teníamos en el Hospital Chávez, porque movimos esa clínica familiar del Chávez y se ocupó para temas hospitalarios, y además pudimos comprar ambulancias nuevas que hacía mucho que no se compraba, y adicionalmente pues invertimos 77 millones para atender el tema del COVID. En términos generales, esa es la situación. ¿Cuál es mi panorama? Yo lo que creo que el reto de Martín Nava es mantener el tema de la estabilidad financiera del instituto para que la gobernadora lo pueda entregar
de una manera mucho mejor que como lo recibió y con una viabilidad garantizada de largo plazo, sin descuidar que pues sigue habiendo retos. Es una institución muy compleja, es una institución que realmente son 3 instituciones en una, porque es el servicio médico, es el fondo de pensiones y es el fondo de vivienda. Por tamaño de volumen de recursos es más el fondo de pensiones y la institución tiene una gran complejidad en su dirección, precisamente porque se entrecruzan estas 3 responsabilidades que tenemos para poder atender a los 180,000 derechohabientes de ISTESON. ¿Dejas un organismo estable? Un organismo estable financieramente, con retos, sobre todo en el servicio médico, y aquí por lo que decías, ¿qué dice yo reconozco, y ese es el tema más importante? Antes de irnos por ahí, a ver, me dices estable, ¿cuánto dejas de deuda, por ejemplo, de proveedores? Mira, el tema de los proveedores, los adeudos que se quedan, el de proveedores propiamente son como 700 millones de pesos, de los cuales la mayor parte son adeudos que ya venían de la administración anterior. Lo que has venido sucediendo es que para que opere... ¿Con cuánto lo agarraste tú? Nosotros lo agarramos prácticamente ya con deudas generalizadas, tanto de proveedores como de fondos ajenos y demás, alrededor de 1,500 millones de pesos. Y prácticamente se mantiene ese estándar de adeudos, porque lo que ha venido sucediendo con el instituto es que se vienen pagando adeudos, se pagan los adeudos anteriores y se va moviendo, digamos, la deuda. El instituto no ha tenido posibilidades, por todo esto que acabamos de platicar, de poder reducir el tema de los diversos adeudos, que debo señalar que no son bancarios. Prácticamente el 100% de los adeudos que tiene ISTESON son o con proveedores o son con terceros como institución, como los sindicatos, que nosotros le hacemos retenciones y hay que entregarles ese recurso, o diferentes conceptos que se hacen retenciones que dentro de la complejidad del instituto se retiene para ya sea trabajadores activos o trabajadores jubilados, y que el instituto eventualmente tenía responsabilidad de entregar. Nosotros hemos venido... Pero estable hubiera sido dejarlo sin deudas, ¿no? No, saneado financieramente, eso es diferente. Saneado, por eso. Saneado, eso hubiera implicado tener los 1,500 millones de pesos para poderlo invertir. Sin embargo, el reto del instituto ante el crecimiento, acuérdate que había mucha fila de gente que no se había jubilado, que la tuvimos que incluir en la jubilación, y eso aumentó el gasto. Por darte una idea, a mí me tocó recibir la fila de jubilados, alrededor de 2,000 gente esperando para jubilarse. Ahorita ya vamos a la mitad. Nosotros empezamos jubilando entre 80 y 100 gentes por mes, y ahorita estamos sobre 170, 180 por mes. Eso hace que el gasto de pensiones siga aumentando. Entonces, no tienes el margen para poder cubrir un adeudo que ni siquiera generaste tú. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos adeudos? Lo que vas haciendo, porque prácticamente se trata en muchos casos de los mismos proveedores o de los mismos sindicatos, etcétera, es que les vas pagando la deuda o la vas moviendo, de tal manera que lo que nos tocó a nosotros en el periodo prácticamente lo venimos cubriendo. Lo que no hemos tenido capacidad es pagar las deudas que recibimos en su momento, y ese es un reto muy importante. ¿Con cuánto le recibió, por ejemplo, el actual gobierno? Tú, entonces, por lo que veo, el que estaba anterior que tú, que es el actual secretario de Salud, te dejó con 1,500 millones de pesos. Un poquito más, alrededor de casi los 1,500 millones, que son ¿Y él los mismos. con cuánto recibió? Igual, casi cercanos a los 1,500 millones. Él nos lo entregó a nosotros como con 1,600 más o menos. Pero hasta la mitad, lo que me quiere decir, más o menos. Entonces estamos, lo que estamos en términos, estamos hablando de toda la deuda general del instituto, y la otra parte de proveedores sí ha ido bajando, y lo que yo te puedo decir es que para efecto de poder pagar ese monto, tendremos que tener la recuperación completa de los recursos que faltan, y además poder contener el crecimiento de la nómina de jubilados, que ha ido creciendo. Nosotros la recibimos pagando mensuales 180 millones de pesos mensuales de la nómina, y ahorita ya anda en 320 millones de pesos, entonces mensuales, de la nómina de jubilados. Entonces, ¿de cuántos jubilados estamos hablando? Estamos hablando de casi de 15,000 jubilados.
Habíamos recibido nosotros con alrededor de 11,000 jubilados, hemos jubilado 4,000 en estos años. ¿Y a todos, ninguno tiene problemas de pensiones? No, las pensiones se han pagado religiosamente al 100%. El problema, acuérdate que teníamos, Luis Alberto, que fue el tema de cuando se terminó el tema de la renivelación, generaba un problema financiero muy grande al instituto, que eso te impedía pagar adeudos porque, por ejemplo, llegó un año donde se pagaron 132 millones de retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente te ganaba el juicio, pero no solamente para que le aumentaran la pensión corriendo que iba en ese momento, sino que además le tenías que pagar desde que se jubiló. A veces pagábamos hasta 8 millones de pesos de jubilaciones caídas. Eso generaba un daño al instituto hasta de 132 millones. En el año 16 se fue el año más alto y luego lo fuimos bajando hasta que ahora estamos prácticamente por desaparecerlo. Pero no solamente eso, sino que la renivelación como tal significaba alrededor de 20 millones de pesos adicionales a la nómina del año. O sea, porque no solamente te pagábamos tu $1,000,000, que era en promedio lo que se pagaba de retroactivo, sino que eso también teníamos que darte el aumento de los 10 o 20 mil pesos o 50,000 o lo que dijera el juez, de tal manera que acumulados eran como 20 millones de pesos al año. Entonces, esa gran presión que había en la parte del sistema de pensiones, porque nosotros no solamente lo recibimos con el tema de este faltante que hablamos de los 2,280, sino que con una dinámica autodestructiva completamente el instituto, porque el tema de la renivelación de los retroactivos hacían que fuera completamente inviable el instituto. Entonces, se atendió esa situación y efectivamente ahora resuelta esa situación que fue a principios del año pasado, ya hace más de año y medio, y se ha ido, y por eso yo puedo garantizar que el fondo de pensiones se habrá de entregar estable, funcionando. No ha habido ni un solo jubilado al que se le quede a deber su pensión de los 15,000. Algunas pues son muy altas, como sabes, el ISSSTE son pensiones muy, muy altas, de un grupo, obviamente no de todos. Entonces a ninguno se les ha dejado de pagar, ni a los pequeños ni a los grandes. Además se pagan 40 días de aguinaldo, que no hay ninguna cotización para eso, y eso te cuesta alrededor de otros 300 millones de pesos al año, y no se aporta, porque hace 4 años se cambió la ley para que ya no sus jubilados ya no aportaran para el fondo de pensiones, bajo el argumento de que ya aportaron en toda su vida laboral y no tenía que, pero el tema es, entonces, ¿de dónde pagas el aguinaldo? Ese es el tema. Entonces, estas presiones financieras son los que nos ha permitido, lo que teníamos que hacer era estabilizarlo para darle la estabilidad financiera de largo plazo, que es lo que creo que hemos logrado. Creo que la gobernadora Pavlovich sí lo va a entregar y lo habrá de entregar sin esa gran presión, y habremos de enfocarnos, yo creo, el resto del año que ya le tocará a Martí Nava, a estabilizar el servicio médico, que era la parte que íbamos a enfocarnos este año, pero con el tema de la pandemia del COVID-19, pues sí nos metió una gran presión el no poder destinar esos recursos, sobre todo a medicamentos. Voy a hacer un corte y vuelvo con Pedro Ángel Contreras, el exdirector del ISTESON. Estoy hablando con él, cómo deja el ISTESON y por qué va a buscar la candidatura del PRI en la gobernatura. Volvemos. 8 de la mañana con 21 minutos. Volvemos desde Hermosillo para todo el Estado de México y el mundo desde la señal de internet también. Proyecto Puente en toda su plataforma. Y si usted se sube a su carro en el 88.1 FM. A ver, está aquí el exdirector del ISTESON, Pedro Ángel Contreras. Estoy hablando de cómo dejó el ISTESON y ahora voy con el bloque precisamente de lo político. Pero antes, a ver, Pedro, ¿cómo irte con tantas? Hay muchas quejas. Si tú ves ahí el Facebook desde ayer, me llegan por todas partes de desabasto de medicina. Es decir, ¿cómo se va un exdirector con denuncias de desabasto que han persistido a lo largo del ISTESON? Yo lo que quiero señalar es que el ISTESON es una institución muy compleja. El tema más complejo es el tema de las finanzas del fondo de pensiones, porque tiene que ver con el pago de la pensión a la gente ya más vulnerable, a 15,000 gentes que ya no puede hacer otra cosa más que recibir la pensión para vivir, y garantizar la pensión a los otros 66,000 que tenemos en la fila para que están en activos o en fila para jubilarse. Segundo, el tema del servicio médico es mucho más que los medicamentos, pero son los que nos dan el 90% de las quejas. Y déjame decirte por qué, y yo se lo explicaba a Martí Nava ahora que me tocó entregarle. ¿Cuántas quejas tenías? ¿El 90% de las quejas el desabasto? Sí, tenemos, no sé, ahorita no traigo el dato, pero si teníamos 500 quejas en el mes,
en todos las redes nuestras, en las llamadas o en los buzones que tenemos en todas las clínicas. El 90% es desabasto. Son de medicamentos. Las quejas la falta de medicamentos. Son de medicamentos. O sea, quiero decirte que... ¿Y por qué? Porque nosotros nos establecimos desde hace como 2 años dedicarnos a los 100 medicamentos más solicitados. Los 100 medicamentos más solicitados de Listezón consumen el 85% de los casi más de 5 millones de piezas de cajas o de frascos que damos de medicamentos al año. De ese 85% nos dedicamos a los 100 más importantes porque son los de las quejas de la hipertensión, el diabetes, etcétera. Entonces, lo que pasó y lo que pasó intermitentemente, pero vamos a hablar de la última parte, es que el haber dedicado 77 millones que no estaban programados hizo que de esos 100 nos empezaran a faltar hasta 14 medicamentos. Y entonces eso generó muchas quejas de los derechohabientes. Sin embargo, debo decirte que intermitentemente también se dedican recursos para atender ese tipo de situaciones y que nosotros estamos, bueno, yo no estoy ahí, pero tendrán que enfocarse al tema de los medicamentos, porque sin ser el tema más relevante del instituto, porque nosotros cada día damos 5,000 consultas. Todos los días entregamos como 18,000 medicamentos y nos quedan a faltar de entregar como 1,500 más o menos. Uh-huh. Entonces, sin embargo, de esos 1,500 que nos faltan de entregar cada día, en un día cualquiera, muchos de esos son de enfermedades crónicas degenerativas y eso es lo que genera la protesta, Luis Alberto. Y sobre todo porque muchos de esos medicamentos también lo utiliza gente ya de la tercera edad. Entonces, ese tema tendrá que seguirse atendiendo y porque yo creo que ese es un tema de la vida propia del instituto, donde nosotros nos hemos enfocado a atenderlo porque es una prioridad y es una demanda de los derechohabientes. Sin embargo, representa una de las tantas actividades que tiene que desarrollar el director de Listezón. Pero no es una mala parte de presentación esa contigo. ¿Se vas con el 90% de quejas de medicinas? Porque por el 90% de la falta de medicinas, es decir. No. Son las quejas, pero los medicamentos, ahí están. O sea, los 18,000 medicamentos que se entregan a cada día se siguen entregando. Entonces, ahí el tema es que por la cuestión de la misma flujo financiero del instituto, hay momentos como fue ahora por la atención del COVID, donde hubo medicamentos que no se pudieron conseguir. No se también a finales del 2018, ¿no? En diciembre del 2018 también fue una crisis severa, que hubo manifestaciones, fue la primera más, calles. La primera más importante que me tocó enfrentar a mí, que de hecho ahí participamos, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, nos reunimos con los sindicatos, con las representaciones y empezó a subir el flujo, que en aquel entonces andaba sobre el 70% al 90%, que es más o menos como se mantiene estable el instituto con un 90% de abasto. A mí me toca ahora, en las últimas semanas, estábamos como en el 70-75, se hizo una inversión que ya no se reflejó en la parte final de mi periodo porque están entregando aparte apenas de otros 20 millones adicionales para incrementar ese nivel de medicamentos. Entonces, ese es un criterio de trabajo, como hay muchos, y sin embargo, creo yo... ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó en el Listezón? A mí el tema más importante que me faltó es mantener el abasto de medicamentos al 90%, el más relevante. ¿Por qué? Porque nos tocó nosotros construimos obra, nosotros estabilizamos el fondo de pensiones, bajamos a la mitad la fila de 2,000 a 1,000 gentes en la fila de jubilados. Nos tocó mantener estable el fondo de vivienda. Las prestaciones de los trabajadores se mantuvieron. Entonces, la parte y que yo creo que es lo que la gente dice, y yo lo acepto y yo siempre lo he dicho y lo he reconocido, no es un tema de ahorita, es que es el tema de los medicamentos, es una demanda muy sentida, que habrá de atender este director, el que venga, y el que venga, porque ese es un tema que ahí está y ese es un tema que tiene que ver con el flujo financiero que puedas tener. Entonces
tú vas dando prioridad a Muy bien. qué es lo que vas a atender. El fondo de pensiones te consume 4,000 millones de pesos al año. El personal activo te consume 1,800 millones de pesos al año. Entonces, te quedan 1,200 millones para operar todo el sistema médico y el fondo de vivienda. Entonces, de esa parte tienes que pagar medicamentos, tienes que hacer las operaciones, tienes que comprar todo el material de curación, tienes que comprar las batas, etcétera. Entonces, es una cuestión de administración financiera y es dependiendo a lo que te vaya dando el flujo. La gente dice, oye, yo pago mis cuotas y aportaciones, sí, o sea, eso, y ahí está, y ahí tú puedes ver en qué se utilizó las cuotas y aportaciones. Sin embargo, tú debes de entender que si se presenta una pandemia como ahorita y tienes que dedicar 77 millones de pesos a esa pandemia, de algún lado la tienes que tomar. Entonces, tú como director tienes que tomar una decisión de qué es lo que tienes que ver. Bueno, Entonces, pero fue recurrente, ¿no? Es decir, más o menos 2 años se no, presentó el desabasto. Del no, 2018, en noviembre del 2018 empezaron las quejas del desabasto. sí, pero estas disminuyeron de manera muy sensible, sobre todo a partir de aquel compromiso que hizo el secretario de Hacienda de proporcionarnos alrededor de 40 millones de pesos mensuales solamente para medicamentos que se fue cumpliendo y se ha ido cumpliendo, y el año pasado tuvimos un nivel mucho más estable. Además, el sistema ISSSTESON, cómo funciona es que tiene farmacias subrogadas con el CENTE, que son varias, y con el SUSPE, con sindicatos, que ellos atienden a su derechohabiencia. La derechohabiencia del CENTES y del SUSPE representa el 60% de los Muy bien. derechohabientes de ISSSTESON. ¿Por qué quiere ser el candidato del PRI? A ver, ¿de dónde salió las ganas y la aspiración de Pedro Ángel Contreras? Mira, yo lo que te quiero comentar de ese tema es Sí, que porque renunciaste para ir por la candidatura, ¿no? sí, es un tema que yo quisiera señalar muy claramente, Luis Alberto. Yo creo que el tema es, este momento, yo lo que quiero hacer es un recorrido para ver pues, amigos, familiares, de tal manera que yo pueda plantear cuáles son mis experiencias, que la gente conozca, que la gente sepa que yo soy originario de Navojoa, cuál es mi trayectoria, porque yo creo que el proceso, cuando a los tiempos se den, porque ahorita no son tiempos de eso, sino ahorita son tiempos de prepararse, son tiempos de las causas de la gente, de las ansiedades actuales que tiene la gente, de los problemas actuales y sobre todo los tres grandes problemas que tenemos, que son salud, seguridad, economía. Yo pienso que es momento de eso, y yo te quiero señalar ahí que yo por eso precisamente le pedí la oportunidad a la gobernadora de dejar la institución, precisamente pues para evitar cualquier conflicto de interés, que se pudiera pensar que cualquier actividad que yo hiciera se estaba utilizando la institución de manera inadecuada para los fines para los que está creada, como todos estos que acabamos de mencionar. Entonces, ante eso, ella me reconoció y el trabajo y el esfuerzo que se hizo en el instituto, y además, bueno, me deseó éxito en el propósito. Pues Yo ¿por qué habré quiere ser de... candidato? Pero porque ¿cuál es la aspiración? Porque allá afuera dicen muchos, a ver, pero Ángel Contreras es un proyecto para encarecerle la candidatura del PRI a Ernesto Gándara. Esa es la percepción que hay ahorita. Mira, la gente puede decir muchas cosas, pero yo te digo, y por eso qué bueno que me das la oportunidad. Finalmente, Luis Alberto, yo soy una persona más de resultados que de grupos, y finalmente yo tengo mi propia trayectoria de 32 años, desde que inicié en la asesoría del licenciado Luis Donaldo Colosio, desde el año 88 en el PRI nacional. Yo tengo mi propia trayectoria, yo tengo mis propias aspiraciones. Y yo creo que cuando lleguen los tiempos y que sea el momento de las campañas, la gente se fijará en los candidatos, en su preparación y en sus propuestas, en los resultados que ha dado, en su trayectoria, en su honradez, en su formación, y si ha dado resultados en su desempeño. Entonces, yo creo que en mi caso, cuando llegara el momento, tengo los atributos para esa situación. Yo ahorita lo que quiero hacer estos meses es recorrer el estado, ver a los amigos, ver a los familiares, reflexionar sobre los temas y las ansiedades de la clase media, que es la más afectada en estos momentos, O sea, sí se la vas a ¿no? pelear a Ernesto Gándara la candidatura del PRI.
Yo voy a participar cuando lleguen los tiempos en el proceso. Ayer platiqué largamente con el presidente del partido. Hasta las 10 de la noche estuvimos platicando sobre el tema. Cada quien habrá de ir sobre su ruta, y yo creo que finalmente los militantes en su momento tendrán que decidir. No es un tema. Por eso, ¿vas en serio? O sea, ¿es en serio es fidedigna tu aspiración para ser el candidato del PRI? Es decir, que se pueda definir por mm, que elijan la gobernadora o porque lo elijan del CEN o por proceso interno. Es decir, ¿es en serio la aspiración de Pedro Ángel? Sí, es tan en serio que le pedí a la gobernadora que me diera la oportunidad de dejar Listezón, para evitar cualquier conflicto de interés. Yo habré de esperar los tiempos. Yo estoy listo y preparado para participar en el proceso. Habré de hacer mi propuesta de mi perfil, de mi formación, de mis propuestas, de mi trayectoria, para que se valore y que al final del día, en el proceso que se determine, pues que gane quien sea mejor. Yo creo que la competencia fortalece. Yo creo que habrá de surgir el que esté mejor posicionado y sea más competitivo en el momento de la elección, en el momento de la selección, que no es ahorita, será dentro de 4 meses o 5. ¿Qué le dices a la ¿No? gente, Ernesto Gándara, que lo ve como un proyecto para encarecer, para decir, está llegando Pedro Ángel Contreras para debilitar a Ernesto y que le salga cara a la candidatura de Ernesto Gándara? Es decir, para debilitarlo rumbo al 2021. Un Mira, proyecto de Palacio de Gobierno para debilitar al gandarismo. qué bueno que me preguntas eso, porque yo quiero señalarte algo muy puntual, Luis Alberto. Ernesto Gándara y yo somos amigos desde los 90, y yo lo considero un gran activo del partido. Él y yo coincidimos en los 90 en México, tenemos una trayectoria muy parecida. Los dos hemos trabajado más o menos en presidencia, en Hacienda. En los 90 nos reuníamos en la Ciudad de México a desayunar, allá en el restaurante Estrega, y platicábamos y demás. Tenemos una segunda coincidencia, los dos trabajamos con Eduardo Burs. Tenemos una tercera coincidencia, los dos fuimos coordinadores de comunicación de Eduardo Burs, yo en el 2000 y él en el 2003. Y Ernesto Gándara es un gran activo del partido, sin duda. Y yo creo que este proceso no es contra él, por supuesto que no, en virtud de que se reconoce su trayectoria y su perfil. Sin embargo, yo creo que al partido lo que le conviene es tener perfiles competitivos, porque otra así como tú mencionas lo que se dice por ese lado, también se dice que cómo es posible o cómo es que el partido no tiene otros perfiles, que no hay otra gente que esté preparado, que haya tenido trayectoria, que haya tenido propuestas, que haya tenido también una trayectoria limpia, al igual que Ernesto Gándara. Entonces, yo creo que es mostrarle a los militantes en su momento y a la ciudadanía también en su momento de que el partido tiene no uno, sino 2, 3, 4, 5. O sea, no es el único. O sea, no está solo Ernesto Gándara, es lo que dices tú. Porque él se veía solo, bueno, de hecho lo veíamos, ¿no? Es decir, todos habíamos dicho, el único candidato, si el PRI quiere ser competitivo, tiene que ser con Ernesto Gándara. Pero ahora vemos a Pedro Ángel Contreras que dice, no, momento, no él solo, yo también aquí estoy para competir y soy competitivo. Mira, yo por mi formación, yo creo que siempre he creído que la competencia fortalece. Cualquier situación de monopolios, oligopolios, es en deterioro de la sociedad. ¿A qué te refieres con monopolio? Él estaba monopolizando. Me refiero a que si solamente tienes una opción, Okay. yo creo que no fortalece, la competencia fortalece. Yo creo que es mejor que exista una competencia amigable de militantes preparados, formados, y que tienen la característica, además de ser amigos, de que compartimos trayectoria, compartimos partes de nuestra carrera con los mismos personajes. Y que es un momento donde la militancia habrá en su momento de determinar quién es el más competitivo para participar, y debe quedar muy claro, aquí no se trata de dividir, se trata de fortalecer, y que quien decida la militancia que deba hacer en el procedimiento que se determine en su momento, será. ¿Hablaste con él o él te habló? ¿No has hablado con él? No hemos hablado para este tema en particular. Sin embargo, estoy seguro que él sabe perfectamente del tema, y habremos de platicar en la primera oportunidad que se ¿Qué le dices presente. a la gente que esto lo ve como un proyecto, como una simulación?
así ve. Esto es una simulación de Pedro Ángel Contreras. Mira, y el Palacio es un proyecto y una simulación de Palacio y Pedro Ángel. Mira, yo tengo 32 años en el servicio público. Yo empecé en enero de 1988. Yo terminé en diciembre del 87 en Monterrey. Por cuestiones de la vida llegué en enero del 88 a la asesoría de Luis Donaldo Colosio. Yo soy discípulo de Luis Donaldo Colosio. Es mi orgullo. Yo le cargué el maletín a Luis Donaldo Colosio. Es parte de mi orgullo. Le escribía notas. Tengo 32 años de carrera. Yo he trabajado con los 4 políticos más destacados de los últimos 30 años en Sonora. He trabajado con Luis Donaldo Colosio, que me considero su discípulo. He trabajado con Eduardo Bursch. He trabajado con Mario Fabio Beltrones y he trabajado con Claudia Pavlovich Arellano. Entonces yo tengo mi propia trayectoria, yo no soy de grupos. Yo me he preparado y me he formado desde la cultura del esfuerzo. Yo soy de Navojoa, de una de las zonas más pobres del estado, de una colonia muy pobre, que ahí sigue teniendo la casa de mis padres, pero he tenido la oportunidad, gracias al esfuerzo y gracias a muchas oportunidades del gobierno y demás, de poder incluso estudiar en el extranjero. Esto no es simulación. Claro que no, imagínate a estas alturas de mi vida, esto porque yo creo, Luis Alberto, como dice el presidente Mújica o el expresidente Mújica, la vida es el camino, o sea, la vida es el camino y no los arcos de triunfo, ni las odeliscas, ni los laureles, sino la vida es el camino. Yo sigo caminando, yo soy un hombre de una trayectoria de 32 años, con quienes he estado, con quienes he trabajado, lo muestran. Yo tengo mi propia formación, yo tengo mi propia trayectoria, tengo mi propio pensamiento y yo creo que tendré la madurez para aceptar el resultado de la militancia, de lo que determina la militancia en su momento. ¿Hablaste con Eduardo Bursch, ya que los mencionas? Sí, claro. ¿Qué te dijo Eduardo? Bueno, le platiqué el proyecto y él me escuchó. No, yo no voy a caer en infidencias de decirte qué me dijo. Platiqué con Eduardo Bursch, platiqué con Claudia Pavlovich, platiqué con Mario Fabio. ¿Platicaste con Beltrones? ¿Qué te dijo Beltrones? No puedo comentar cosas, pero obviamente ellos están enterados de mi intención. Porque yo como trabajé con ellos, en su momento platiqué lo mismo con Luis Telles, que también trabajé yo con él en presidencia. Entonces, con todos los amigos y con todos los que fueron mis jefes en su momento, les he platicado. Pero no te dijo nada, Manlio, ¿qué te dijo? ¿O Manlio está detrás de esto? Porque pues se desmarcaron de ti, antier, de su misma gente, no sé si viste en redes, dijeron, a ver, nosotros para acá ni volteen. Es decir, no sé si viste los mensajes, es decir... No, a ver, debe de quedar muy claro que Pedro Ángel Contreras es Pedro Ángel Contreras. Entonces yo, así como tengo una trayectoria de 32 años, habiendo trabajado con todos estos personajes, con los que están disponibles, y obviamente Luis Donaldo no es el caso, y con los que ha habido oportunidad de intercambiar y decirles cuál es mi entusiasmo y mi interés de participar, me han escuchado respetuosamente. No puedo caer en infidencias de platicar qué fue lo que dijeron o qué fue lo que opinaron, ni la gobernadora, ni Eduardo Bursch, ni Mario Fabio Beltrones, ni Luis Telles, ni tantos amigos. Pero los beltronistas se han desmarcado, lo que te quiero decir, se han desmarcado de tu candidatura. ¿Qué opinas? Bueno, pues porque no hay ningún beltronista participando que yo sepa, no, a menos que Silvana venga de candidata, pero pues tendrían que hacerlo porque No viene, digo, ya está confirmado. Silvana no viene de entonces esa será bueno, es lo que han dicho, ¿no? Es decir, no sé cómo está cambiando esto, ya no se sabe, ¿no? No, yo tampoco lo sé. Sin embargo, déjame decirte que yo respondo por mi propio proyecto. Finalmente es una lección de vida también para mis hijos, el que se arriesguen, el que aprovechen cualquier oportunidad que puedan encontrar en la vida, pero con madurez y responsabilidad aceptar los resultados de tus propias acciones. O sea, no es proyecto, me dices, ni de la gobernadora, ni de ningún exgobernador, ni de una táctica de grupo político, es un proyecto 100% de Pedro Ángel Contreras. Así es. Yo tengo mi propia trayectoria, tengo mis propios amigos, tengo mis propios aliados. Después de 32 años de andar caminando y recorriendo las calles, después de haber salido de una colonia tan humilde como la moderna de Navojoa, es un gran privilegio para mí poder seguir regresando a mis orígenes y poder buscar responsabilidades más importantes
con la responsabilidad, y yo aquí quiero ¿Cómo le terminar. vas a hacer para convencer a la gente para terminar? Porque levantamos una encuesta y la mayoría le dijimos ahí en Facebook, ¿votarías por Pedro Ángel Contreras como candidato del PRI? Y la mayoría dice no. Bueno, porque ¿Cómo los vas a convencer de que sí? Porque la mayoría no cree o está enojada la gente, no sé. Puedes verla ahí la encuesta ahorita. sí, yo te voy a decir, yo creo que va a ser de candidatos y no de partidos, número uno. Número dos, va a ser un tema, va a ser una campaña muy enfocada a las ansiedades de la clase media, a las grandes preocupaciones. Yo respondo por mi trayectoria, por mi formación, por mi experiencia, por los resultados que he dado y por una trayectoria limpia. Yo no me he visto envuelto en ningún escándalo en todas las responsabilidades y he ocupado responsabilidades muy importantes a nivel nacional y no he tenido ninguna situación de sanción o de escándalo. ¿Cómo habré yo lo primero es que me conozcan y segundo que me escuchen y que tercero tomen una decisión? Y la decisión que tomen yo la habré de aceptar, porque déjame decirte una cosa y con eso quiero concluir. Como decía Lao Tse, una gran caminata de 10,000 millas empieza con un paso y este es el primero. Y segundo, también hay que ser muy responsables con lo que uno hace. Entonces, yo con toda responsabilidad habré de empezar este proyecto o ya lo inicié este proyecto, y con toda responsabilidad también habré de enfrentar el resultado del mismo y con toda madurez habré de participar en lo que el partido decida. Así lo he platicado con el presidente del partido, esa es mi posición y finalmente Pedro Ángel Contreras responde por Pedro Ángel Contreras. Gracias por tu tiempo, Pedro Ángel. Gracias. Una entrevista amplia, valía la pena. Dice, ¿va en serio? Va a retar directamente a Ernesto Gándara por el proceso que decida el partido. Ya hay dos, entonces yo lo escuchó a usted ampliamente. ¿Qué opina? Ahorita me dice, voy con mesa de análisis. Gracias a Pedro Ángel por su tiempo, el director del Listezón. Marilena Carrera, bienvenida. Oscar